Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, hoy es viernes 22 de enero del año 2021. Esta noche nos acompañan dos profesionales, uno del derecho y otro económico. Con ambos abordaremos los temas no solo de coyuntura, pero desde la perspectiva económica, cómo están reflejando, cómo están incidiendo en la política nacional. Han tenido la oportunidad de poder ver a candidatos a diputados, cómo ven ellos esos planteamientos programáticos, o no existen, o simplemente son los mismos planteamientos cada 3 años. Esta noche nos acompaña Merlin Barrera, es viceministra de Economía, analista política también. Igualmente nos acompaña Hernán Duarte, licenciado en Ciencias Jurídicas, mejor dicho, abogado, tiene una maestría en Ciencias de Derechos Humanos y Política. También es asesor en asuntos comerciales y constitucionales. Con ellos vamos a abordar temas de interés nacional. Merlin, buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación. Julio, muy buenas noches a usted, a Germán, un gusto estar aquí con ustedes, con su audiencia, y pues encantada de poder estar en este Pulso Ciudadano. Germán, igualmente es un gusto tenerte en el programa por primera vez. Don Julio, muchas gracias por la invitación. Señora Merlin, un placer. Y a la audiencia de Canal 19, mucho gusto. Así que gracias por la invitación. Bien, yo creo que últimamente hemos tenido, dijéramos, unas encuestas que están midiendo, dijéramos, o reflejando la percepción que los ciudadanos van teniendo en relación a cuando va avanzando el proceso electoral. Hoy quisiera abordar en esta primera parte del programa cómo ha incidido la pandemia en el tema económico, cómo ve la ciudadanía. Cuando nosotros revisamos la encuesta de la UCA, parece que el primer problema que los salvadoreños entienden es el COVID. Pero también están preocupados por la economía y el endeudamiento del país. Tú has sido viceministra de Economía. ¿Cómo estamos actualmente con el tema del endeudamiento en el país? Sí, bueno, la verdad es que ciertamente la pandemia le agregó a nuestra situación económica y particularmente fiscal un acelerador en cuanto a la cantidad de financiamiento y de endeudamiento que el país, digamos, no sé si tuvo que adquirir, porque la pregunta es, ¿era esa la cantidad que teníamos que habernos endeudado? Y eso pues quizás lo abordamos un poquito más allá. Pero ciertamente ya veníamos con una carga de endeudamiento muy alta, ¿verdad? 72% antes de la pandemia, y obviamente el último año le incrementó varios puntos adicionales, y prácticamente estamos hablando de cerca del 93% al cierre de el año pasado. Quizás para que la audiencia entienda, ¿verdad? De cada dólar, 93 lo debemos a organismos internacionales y a la misma, a Banca Nacional a través de la deuda interna, y ciertamente, digamos, eso es una presión muy grande para el país, puesto que compromete el desarrollo futuro, ¿verdad? Quizás para que la gente entienda, si uno en una casa tiene de 10 dólares, 99.30 comprometidos para pagarlos, muy poco puede hacer en el futuro. Durante tu gestión que estuviste ¿cuánto fue el endeudamiento en los 5 años que tuvo el FMLN? ¿Recuerdas cuánto fue? ¿Cómo lo agarraron y con cuánto lo entregaron? Exactamente no sabrías decir cuánto, pero ciertamente creo que fueron 10 puntos los que se incrementaron en 5 años. Y solo en la pandemia hemos aumentado más de 10 puntos, solo en un año, ¿verdad? Yo sé que la población muchas veces dice, sí, pero es que la pandemia... lo cierto, desde mi punto de vista, Julio,
y Germán, es que yo creo que hubo un endeudamiento demasiado para algunas cosas que, como no se planificaron, realmente comenzamos a pedir prestado para tener como por si algo pasa, y lo comenzamos a gastar posiblemente en algunos gastos innecesarios, ¿verdad? La encuesta de la UCA, por ejemplo, a propósito, habla cuántas veces, perdón, la de la Francisco Gavidia, cuántas veces recibió una persona canasta solidaria, y me sorprendía que el 40% ha recibido 3 veces canasta solidaria. Yo me pregunto, bueno, a mi casa me llevaron una canasta solidaria. Yo me pregunto, ¿y eso es malo, sí, Marilyn? es que este tema es muy controversial, porque ciertamente hay una parte de la población, quiero decir que algunos de los elementos de la pandemia fue que, según estimaciones de CEPAL, cerca de 600,000 salvadoreños que estaban ya fuera de la línea de pobreza volvieron a ser pobres. 600,000 salvadoreños. Entonces, la realidad, ustedes se recordarán de las banderas blancas y hay mucha gente que ciertamente no tiene que comer. Yo platico con mucha gente donde me dice que esa canasta solidaria, el atún y las demás cosas, le aliviaron de alguna manera porque el ingreso, ya sea por pérdida de empleo o porque los ingresos de muchos salarios se disminuyeron, tuvieron pues que han visto con buenos ojos y creo que fue un alivio, pero realmente no todas las familias, ¿verdad?, necesitaban de esos paquetes alimenticios. Germán, lo que Marilyn está planteando es decirse, mire, mejor le hubiéramos enseñado a pescar y no darles el pescado, porque no va a salir de esto, pero aliviado. Es decir, se ha dicho, bueno, 3 veces a la persona, pero es que en realidad en la pandemia mucha gente quedó prácticamente en la calle. ¿Cuál es tu valoración? ¿Crees que la acción política que tuvo el gobierno fue la adecuada? Bueno, primero debo comenzar diciendo que es mucho más fácil ser analista que estar en la cancha. Bueno, usted ha sido viceministra, usted ha estado dirigiendo también entidades estatales, es mucho más fácil simplemente venir a decir sí, hizo bien o hizo mal. Entonces, primero esa salvedad y que hay aciertos y desaciertos del gobierno, ¿verdad? Eso no puede uno dejar de decirlo. Hay gente que se ha visto favorecida porque no tenía que comer, recibió los $300 tal vez, pero de repente hay cuestiones que uno vuelve y puede ser un poco más crítico. Por ejemplo, cuando usted empieza a hacer caridad y vuelve a hacer caridad hacia sus vecinos, como cuando sucedió que entregaron donativos de diferentes comidas a Guatemala y Honduras ante ciertas tragedias, uno dice, qué buena acción, pero uno se pregunta, ¿pero acaso ya terminó de hacer su labor en casa para estar yendo donde el vecino? Una pregunta totalmente válida. Segunda pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué tal con el Hospital de Salvador? ¿Qué hicieron los países vecinos? Por ejemplo, yo he vivido y me he desarrollado profesionalmente casi que toda mi vida profesional, que son 10 años, en Costa Rica. Y en Costa Rica le fue muy bien en el manejo de la pandemia. Ahora vemos que ya están vacunando, ¿verdad? Quieres o no, ya están vacunando en Costa Rica con sus críticas y sus elogios, digamos. Entonces, en Costa Rica no hicieron más hospitales. Aquí yo no sé, he visto que hacen hospital, hacen un repello, le ponen así como laca, ¿verdad? Y que se ven brillantes, bien bonitos los hospitales. Y tal vez en efecto estaban en pésimo estado. No he ido yo a los hospitales para ir a comprobar si están o no en pésimo estado. Pero cuando vemos el Hospital de Salvador, que fue anunciado con bombos y platillos, con un histrionismo, que iba a ser el hospital más grande de América Latina para COVID, trae en sí un mensaje de derrota implícito. ¿Cuál es el mensaje de derrota? Si yo voy a construir un hospital que va a ser el más grande de América Latina para COVID, yo ya estoy asumiendo que aquí voy a tener la crisis más grande de América Latina. Trae un mensaje implícito de derrota. Segundo, ¿era necesario hacer un hospital? Y tercero, luego empezar a analizar dónde fue que lo pusieron. ¿Puede hacer usted un hospital en medio de la colonia San Benito? ¿No se requiere una evaluación de impacto ambiental? No sé. Y empieza uno a cuestionar. Lo que pasa es, Germán, que nadie estaba preparada para la pandemia. Correcto. Es decir, a los presidentes les toca tomar decisiones en el camino, ¿verdad? Y tú decís muy claramente, pero ¿por qué la gente tiene entonces la percepción de que el presidente tiene el 8.6% de aprobación? Incluso, dicen, es el mejor logro, el manejo de la pandemia.
Lo que pasa es que, mire, Julio, cuando hemos tenido una política pública, como usted muy bien decía, ¿verdad?, de dar mucho pescado, ¿verdad?, se repartieron $300 sin considerar ni siquiera el dato de cuántos hogares salvadoreños existen en el país. Ahí tenés. Cuando vos ves en la pregunta y te dicen la escala del 1 al 10, donde 1 y 10 es excelente, ¿qué nota le pondría al presidente Nayib Bukele por el manejo de la pandemia? 8.6. Sí, pero no, que no nos asuste. ¿Con cuánto fue la nota que salió el presidente Mauricio Funes cuando terminó su periodo? Cerca del 70%, después de 5 años de desgaste. Sí, pero no manejó una pandemia, Marley. Ciertamente, pero a lo que voy es que estos temas de percepciones tiene que ver mucho con los presupuestos en publicidad que se han hecho, ¿verdad? La estrategia de anular cualquier comentario que ya sea una crítica constructiva o destructiva, lo que haga es señalamientos de casos de indicios de malversación, Julio, que hay que decirlo, ¿verdad? Existen. Yo ciertamente creo lo siguiente: cuando se anunciaron los $300 del bono, se dijo que se le iban a dar a 2.500.000 hogares de personas, ¿verdad? Y de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2019, existen 1.8 millones de hogares en el país. La pregunta es, ¿a quién se le dio más? Porque el estado de cuenta de la liquidación que presentó el Ministerio de Economía entregó $350 millones. Cuando uno hace las cuentas, realmente da muchísimo más. Es como que le hayan dado al 100% de los hogares salvadoreños. A mí no me dieron, me imagino que a ustedes tampoco. Entonces, si la base de datos que se tenía de hogares, censada, estructurada por el subsidio del gas, era de 1.3 millones de dólares, ¿a quién le dieron más dinero? Entonces, a lo que voy es, si una familia, 4 miembros recibieron $300, ¿cómo no van a tener una percepción de que esta pandemia ha sido manejada de manera excelente por alguien que les ha dado a todos sus familiares, ¿verdad? Estas son las realidades. ¿Compartís tú el análisis que hace Merlin? Fíjese que a raíz de las evaluaciones tan altas que recibió el presidente Bukele y en contraste con los señalamientos de la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la International Bar Association, las declaraciones, bueno, los hechos de detenidos, más de 5.000 personas que fueron llevados a centros de cuarentena, que en un acto kafkiano el ministro de Seguridad y Justicia se transformó en el ministro de Seguridad e Injusticia, porque amenazó a la gente que si se salían de la casa fuera de permiso, lo iban a llevar a un centro de cuarentena donde se podían contagiar de COVID. ¿Crees que esa acción no era la de...? Es que ese contraste entre las acciones, los señalamientos de organizaciones internacionales de peso que responden a ciertos principios y valores que van cientos de años detrás, como Amnistía Internacional, que no responde a los mismos de siempre, y los choques constantes entre diferentes órganos de Estado, ¿verdad? Como cuando se les llamó genocidas a la Sala de lo Constitucional, cuando se mencionó de que se les puso un arma cargada a los diputados, ¿verdad? Y que mandaron a matar al pueblo, y una serie de alteraciones de lo que realmente estaban resolviendo la Sala Constitucional. Es que yo me planteé una tesis, que es una tesis para preguntarme si el gobierno de El Salvador estaba incurriendo en prácticas de agnotología. Agnotología es un término acuñado por el profesor Robert Proctor, un profesor de la Universidad de Stanford, que estudia lo que casi no se estudia, que es la ignorancia, porque normalmente nos enfocamos en estudiar el conocimiento y cómo se produce y reproduce el conocimiento, pero cuando nos enfocamos en la ignorancia, casi no le prestamos atención de lo frágil que es el conocimiento y de que existen técnicas, ¿verdad?, para producir ignorancia. Entonces, la agnotología, dentro de su construcción activa, ¿verdad?, existe un método que es trazando un poco de las estrategias de las tabacaleras para ver cómo se produce duda, ignorancia o confusión entre la población cuando existe un fin antiepistémico y que deja de responder a esas ganas de saber, a esas ganas del conocimiento, y se empieza a enfocar a fines sociopolíticos, como ocurría con las tabacaleras.
Las tabacaleras, como ustedes bien saben, se han dedicado a esparcir mentiras. De hecho, cuando hacen el gran discovery de las tabacaleras, ¿verdad? Que fue la época cuando empezaron a sancionarlas ya fuertemente en los Estados Unidos y les obligan a abrirse todos los archivos. Eso se llama discovery, ¿verdad? Y encontraron un memorándum del año 69 entre diferentes CEOs de tabacaleras que decía: la duda es nuestro producto. Y así se fueron viendo diferentes técnicas que hacían las tabacaleras, que van desde contratar periodistas, contratar abogados, contratar historiadores, diseñar métodos. ¿Y crees que eso es lo que ha estado haciendo este gobierno? A eso es lo que voy. Eso es como un marco bibliográfico que te permite luego ponerte unas gafas para analizar las diferentes secciones de gobierno. Yo analicé 12.780 tweets del presidente Bukele del 1 de marzo al 1 de julio y 800 posts aproximadamente de las cuentas oficiales del gobierno, que según los términos y condiciones de estas redes sociales, de Facebook y Twitter, se pueden analizar. Y mis conclusiones son determinantes: que sí, el gobierno ha incurrido en prácticas de etnotología, amparándose en desinformación, en secretismo, en tácticas propias de las tabacaleras, como el uso de shock, por ejemplo, y amparándose en fundamentalismo religioso. Entonces sí ha incurrido en eso. No en todo lo que ha hecho, pero sí hay bastantes ejemplos. Yo identifiqué 3 grandes temáticas con 62 subtemas que respaldan esto. En política la percepción es realidad. Y la percepción que tiene la ciudadanía de la aceptación del presidente lo reflejan toditas las encuestas. ¿Tú no crees que eso es producto de una gestión política, de una decisión propia del gobierno? Porque al final la ciudadanía es la que evalúa. Porque vos puedes tener una percepción, pero Merlin puede tener otra. Cuando vengamos de nuestro corte comercial, vamos a entrar ya en el análisis de los datos propiamente dicho. Ya volvemos. Gracias. En esta segunda parte quiero analizar con nuestros 2 invitados cuál ha sido el rol que ha jugado la Asamblea Legislativa en ese control político que debe de tener sobre el órgano ejecutivo precisamente. Y sobre eso quiero preguntarte, Merlin, el presupuesto que fue presentado en septiembre, lógicamente tenía 3 meses para que este pueda ser analizado. ¿Tú crees que este presupuesto, que al final fue aprobado, traía como 1.300 de déficit fiscal? ¿Cómo se piensa financiar? Y yo le hice la pregunta a la oposición: ¿y ustedes cómo es que aprueban un presupuesto que no viene equilibrado? Y la pregunta y la respuesta clara, te dicen: ningún presupuesto por los últimos 30 años ha venido equilibrado. ¿Cuál es tu opinión? Ciertamente es así. Y yo quizás me voy a remitir al presupuesto del año 2020. Como estábamos un poco, o la ciudadanía estaba un poco en la luna de miel con el presidente, ¿verdad? Yo recuerdo que a pesar de que habían serios cuestionamientos a ese presupuesto por incrementos en algunas carteras, se recuerda usted aquellos famosa partida de los servicios financieros que no se sabía qué eran y que claramente se había señalado. Sin embargo, los diputados, en un afán de no confrontar al Ejecutivo, desde ese momento comenzaron a cometer, en mi opinión, ciertos errores que poco a poco han ido, digamos, terminando en una nota como la que ahora obtienen. ¿Por qué? Porque no han logrado ser esa oposición. Ciertamente, cuando se presenta este nuevo presupuesto, se presenta con claras deficiencias en cuanto a falta de información, ingresos sobrevaluados, con tasas de crecimiento que, por el amor de Dios, vayan a hablar con la gente común en la calle y díganle si efectivamente hay crecimiento de la economía y hay bonanza económica, como muchas veces se nos dice. Entonces se estimaron, ¿verdad? Si bien es un presupuesto, ciertamente se hace conforme a una estimación de un crecimiento. Entonces, estiman el crecimiento muy alto para que eso les permita tener una recaudación muy alta.
El problema, más allá de cuánto es el déficit, y por otro lado los gastos sobreestimados, es decir, gastos inflados, ingresos inflados, y entonces tenemos una enorme brecha. ¿Cómo se va a financiar esto? La realidad va a ser, como para decírselo de manera muy sencilla a la gente, la realidad va a ser que cuando este año lleguemos a mediados del año y los ingresos que se estimaba no lleguen a los niveles que están planteados en ese presupuesto falso, en ese presupuesto sobreestimado, ¿qué es lo que tocará? ¿Va a haber un ajuste a la baja de los gastos? Probablemente no. ¿Qué es lo que tocará? Bueno, aquí tendrá un ajuste fiscal que no es otra cosa más que impuestos. Pero se ha negado por parte del gobierno. Pero eso es un secreto a voces. Desde las primeras reuniones que se tuvo el año pasado con el Fondo Monetario Internacional, ya hay un acuerdo prefirmado de que este año entraban nuevos impuestos y la tasa del IVA va a subir de 12 a 15%. Eso ya está planteado. Entonces, la ciudadanía posiblemente, estos temas de porque el de financiamiento y el déficit fiscal posiblemente no le interesen, pero sí le puede interesar que el día de mañana, y estamos hablando después de que entre la nueva asamblea en funciones, las tasas de interés, de las tasas de impuesto van a subir. Y posiblemente uno dice, no, pero a mí eso no me afecta. Cada tortilla, cada libra de arroz que compra en el supermercado es IVA que paga la población. Germán, como lo ha planteado Merlin, un presupuesto desequilibrado, un presupuesto no real, la pregunta que se hace, bueno, ¿y por qué se lo aprueba entonces la oposición? Porque el presidente no tiene la correlación de fuerza para decir, aprobamos, no solo con mayoría simple de 43, sino que como hay endeudamiento, tiene que tener necesariamente 56 votos. Entonces la pregunta es, si adolece de tantas deficiencias, si adolece de todos los señalamientos, ¿cómo es que la oposición se lo aprueba? Mire, esa es una excelente pregunta que habrá 84 personas que son mejores que yo en respondérsela. Pero lo que sí yo quiero mencionar, que a mí me parece importante aprovechar esta plataforma, es hacer un llamado al respeto. O sea, existe una obligación constitucional de que exista una interdependencia de los órganos y un respeto. El presidente de la República tiene que promover armonía, no puede promover este constante choque y asedio hacia los otros órganos constitucionales. No hay primer órgano de Estado, todos son exactamente al mismo nivel. El órgano judicial, el órgano legislativo. Y han habido demasiadas caracterizaciones de corruptos o de asesinos. Las referencias tan horribles estas que aunque hayan sido ciertos, a mí no me consta, porque yo nunca he estado ahí de político, pues, pero habría que preguntarle a las personas involucradas, ¿verdad? Pero que se hace una referencia, una trapalotodo, como una bolsa trapalotodo de los mismos de siempre, que todos son corruptos, que todos les dan maletines negros, que son asesinos, que no protegen al pueblo y que el otro sí es la voz del pueblo. Ese choque constante realmente no va de la mano con los principios constitucionales y democráticos que están fijados, donde se debe respetar las deliberaciones de los órganos. Si el órgano legislativo tomó la decisión de aprobar este presupuesto, pues si lo deliberó y tomó la decisión, pues que sea congruente y coherente y ya no lo critique, pues, pero lo que a mí me parece que a veces está mal es críticas porque le hacen un veto, ¿verdad? Perdón, porque le superan un veto o vienen y le modifican las cuestiones. La Asamblea Legislativa no es el que le hace los mandados al presidente. La Asamblea Legislativa es un órgano que tiene las capacidades constitucionales de deliberar libremente, ¿verdad? Sin tener ningún tipo de reproche, lo que se le manda, las propuestas que se le manda del Ejecutivo, porque el sistema acá es pesos y contrapesos, no estamos en una monarquía. Pero si tú revisas la encuesta, la percepción que tiene la ciudadanía de que aunque esté actuando bien el órgano legislativo en un punto, la percepción es que hay un entorpecimiento. Mira cómo califican la labor de la Asamblea, 3.6. Fíjese que, si me permite decir algo, Julio,
la primera pregunta que yo le haría a los diputados es ¿y por qué aprobaron un presupuesto que no cumplía una ley importante que es la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2 artículos? Uno, el que obliga al ministro de Hacienda a presentar una declaración jurada de los datos que estaba expresando y considerando en ese presupuesto. Ese documento no fue presentado por el ministro de Hacienda. Y el marco macroeconómico fiscal tampoco estaba en el presupuesto. Entonces, cuando uno tiene, si yo fuera diputado, como decía aquel personaje, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo apruebe un presupuesto que no cumple la ley? La Asamblea Legislativa debe ser la primera que debe de estar obligada a cumplir la ley. Bueno, y aquí se habla que el presidente no cumple la ley, pero la Asamblea debería de hacerlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo particularmente esperaba que no aprobaran ese presupuesto. ¿Tú esperabas que la hubiera deseado, y yo condeno que los diputados hayan aprobado ese presupuesto, porque no tuvo que haberse aprobado, porque no cumplía los requisitos que se exigían para poder presentarse, además de los desequilibrios fiscales que tiene. Eso digamos por decirlo. ¿Por qué quizás sí lo aprobaron? Porque yo creo que aquí hay una especie de gane de moral al final de cuentas, ¿verdad? Como que la Asamblea y los diputados le tienen miedo a los señalamientos que el presidente hace. Es un poco un dicho que tiene la ciudadanía, es si vas te pego y si no vas también. Entonces, si no lo apruebo, me señala de que no lo apruebo. Y si lo apruebo, entonces también me señala. Eso que está diciendo Merlin, entonces justifica vulnerar la ley, justifica aprobar un presupuesto que no reúne los requisitos solo porque te van a hacer un señalamiento de que no lo aprobás, simplemente por eso. No lo faculta. Entonces, es que tiene que cumplir la ley y tiene que cumplir la Constitución. Ahora, es los órganos fiscalizadores para que se cumpla esto. ¿Cómo ves vos el rol que está jugando? Llámese Corte de Cuentas, llámese Fiscal General de la República, llámese Sala de lo Constitucional. Desde mi perspectiva... Tú sos abogado. Desde mi perspectiva se ha roto el Estado de Derecho, porque ya no... O sea... Cuando apaguemos la luz Es lo grave, es lo grave. Se ha roto el Estado de Derecho desde mi perspectiva. ¿Por qué digo esto? Cuando el fiscal Melara ve a un militar, le dice, ¿usted quién es? No, yo no le digo quién es. ¿Quién soy? Y se va. ¿No crees que es prudencia eso? Es que tiene que hacerle caso al fiscal. Cuando el fiscal va a hacer un allanamiento a un ministerio y llegan los policías a trabarle las carretas al propio fiscal, algo está pasando. ¿Por qué el fiscal no ha tirado más órdenes de captura? Yo creo porque él es prudente y sabe que si las tira órdenes de captura, no le van a hacer caso ni la policía ni el ejército. ¿Crees eso? Yo eso es lo que creo. Es que hay delitos que están ahí en el aire. ¿No crees que, bueno, ambos somos abogados, ¿sí?, y sabemos que para hacer un planteamiento en sede judicial tenés que fundamentar? Y si presentás un caso sin lo que tenga los suficientemente fundamentos o elementos de juicio, entonces se le va a caer y van a decir por qué se le cayó, porque no lo presentó bien o fue una medida para que éste saliera. ¿No crees que la Fiscalía ha dado muestras de esa, dijéramos, mire, en la prudencia? Fiscalía hay excelentes abogados, comenzando con la entrada de Erika Saldaña, una excelente abogada. ¿Está en la Fiscalía? Está en la Fiscalía, está de asesora, ahí está público. Y sí, definitivamente están haciendo sus análisis que corresponden, pero eso no le quita que hay claros indicios de que hay una ruptura del Estado de Derecho. Cuando la sentencia, por ejemplo, la 167, ¿verdad?, la famosa sentencia de los varados SB, ¿verdad?, tuvieron que hacer 1, 2, 3, 4, como 7 resoluciones para que dieran el bendito plan de retorno. Y entonces ya son opcionales las sentencias de la Sala. ¿No ha jugado entonces el rol que constitucionalmente estaban llamados en tu criterio? Mire, yo creo que si uno toma el editorial que escribió el presidente Bukele en The Washington Post, algo así como el 15 de febrero del 2020,
después del 9 de febrero, ¿verdad? Que el evento, esta crisis que hubo, donde él dijo que él respeta el Estado de Derecho y la independencia de poderes, yo creo que han habido suficientes eventos para demostrar que no se ha respetado la independencia de los diferentes poderes, no se les ha permitido deliberar de una forma que no haya un asedio. Si la Sala Constitucional resuelve algo que va en contra de los intereses de los órganos ejecutivos, pues ya se les dice genocidas y una serie de ataques que también se ve reflejado en la nota, en la calificación que tiene la Corte. Y por supuesto que estas cosas juegan. Cuando vos creas en el colectivo, en la sociedad, la idea, la noción de que todo lo que no es el órgano ejecutivo es una amenaza para tu vida, para tu economía, para tu salud, entonces por supuesto que esto es un daño al Estado de Derecho. Y cuando la Fuerza Armada, tuvimos al ministro, al Real Almirante, creo que es el título que él tiene, el Real Almirante Merino, gracias, que en la interpelación que le hicieron, y hicieron un show de que no, este fue el policía, perdón, ¿verdad? El tema con el almirante fue que no fue claro, determinante en decir que él obedecía a la Constitución y no obedecía al presidente. Entonces, ha habido una ruptura, han habido señales de ¿Tú crees ruptura? que se ha roto el Estado de Derecho como lo plantean? Absolutamente. Aquí para mí no me cabe ni la menor duda, por muchas cosas. Estas faltas que menciono en cuanto al presupuesto general de la Nación. Pero no solo el presidente, entonces, han cometido los diputados que lo aprobaron, porque... Los diputados que lo aprobaron y muchas veces quizás también la Fiscalía que no actúa, la Corte de Cuentas a veces muy tibia. Entonces aquí estamos volviendo una especie de a la selva, ¿verdad? ¿Es la ley del más fuerte o la ley del que tiene la voz más alta? Entonces, esa es la realidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Desde mi punto de vista, quizás una de las más graves de esto. Uno de los grandes problemas que El Salvador tiene es el estancamiento económico, que no se va a resolver si no viene inversión, si no hay inversión que permita lograr ese salto importante en el crecimiento y en el empleo. Pero ¿cómo va a venir la inversión en un país donde cada fin de semana se viola la Constitución, las leyes de la República? A mí me sorprende cómo los diputados le piden al Ministerio de Economía, dígame cómo invirtió 350 millones de dólares de deuda de este país y le dicen, no le puedo decir porque es secreto bancario. Por el amor de Dios, o sea, es que estamos en eso, pues. Entonces, yo el día de mañana le voy a decir al Ministerio de Hacienda cuando me cobre, no me da la gana pagarle. ¿Y quién me va a obligar? Porque estamos llegando a eso. Si quienes deberían de apegarse al cumplimiento de la ley, del marco jurídico por el cual hemos estado trabajando durante tanto tiempo, no lo hacen, entonces la ciudadanía comienza a salirse por la puerta, ¿no? Sí, fíjate que en esa lámina pone, mira la nota que le da la ciudadanía, 8.48 al ministro de Salud. Entonces, como que hay una incongruencia. Esto es lo que te quiero decir, que al final la realidad es la que se termina imponiendo. Merlin dice, mira, no hay un Estado de Derecho, las instituciones. Si las instituciones nuestras no son lo suficientemente fuertes para hacer cumplir la ley, ¿qué le queda a los salvadoreños ya? Pues yo creo que queda opinar y continuar, ir a votar de forma masiva y opinar conforme a sus convicciones. Yo me quedo a votar y voy a votar por el Estado de Derecho, donde considero que es llevar un equilibrio, un balance. No queda mucho, pues, si se desconoce hasta el acuerdo de paz, el tratado tan importante que tuvo... Con eso vamos a cerrar, porque también en la encuesta cuando hacen esa la pregunta, ¿cuál es la intención de voto que tiene la ciudadanía para las próximas elecciones? El 60% le dice nuevas ideas. Cuando regresemos del corte comercial, entremos a la última parte del programa. No nos cambien.
Gracias. En esta última parte que ya quiero ir aterrizando para ver tu elaboración, ¿cuál es el rol a criterio tuyo que ha jugado la oposición, Merlin, en este tema? Bueno, para mí ha sido un rol bastante de ir a la cola, no tanto a la cabeza, ¿verdad? Siempre la agenda la ha marcado el presidente, ni siquiera el ejecutivo, el presidente. El presidente pone los temas en la mesa, define las discusiones, establece los temas de nación y la asamblea o la oposición en realidad. Porque aquí hay algo que me gustaría precisar, vean. El ataque del presidente a los dipurratas y etcétera, solo es hacia el FMLN y hacia Arena y hacia el diputado Parker, no hacia el resto de partidos. Y la oposición y la asamblea la conforman todos esos partidos políticos. Entonces, a mí me sorprende que desde que él llegó al Ejecutivo, él llegó con una promesa de transformación del país. Pero desde que llegó, su objetivo fue acabarse a los diputados con opiniones negativas. Y los diputados no han sabido reaccionar, la oposición, digamos, porque al final de cuentas muchos partidos políticos como el FMLN, ¿verdad?, se han quedado reducidos a la representación que tienen en la asamblea y todo lo demás de partido no existe. Entonces, es una oposición que muchas veces no logra arreglar o lavar los trapos en casa. Y entonces los muestra. Y para mí, ¿verdad?, algunos logran permear en esas hendiduras y dividen a la oposición. Por eso es que de un día para otro hay cambios en las decisiones de la Asamblea y hay aprobaciones que se dan de un día para otro cuando todos nos preguntamos qué pasó. Entonces yo sí creo, ¿verdad?, no ha existido una oposición. Estamos hablando de balance. Pero el balance también implica que yo voy a hacer ese balance. Entonces yo sí creo que la oposición se ha quedado muy tibia en tratar de hacer ese equilibrio. Y más bien lo que ha seguido es la agenda que el presidente ha puesto sobre la mesa. Quiero preguntar, Hernán, este conflicto que tú planteaste en un principio. Por un lado, la Asamblea Legislativa superan los vetos del presidente. El presidente también hace uso del control político que tiene sobre el proceso de formación de ley, que es una de las primeras etapas de la Asamblea Legislativa dentro de su rol. Quiero preguntarte, de acuerdo a tu formación y a tu experiencia que has tenido, ¿cuál ha sido el rol que ha jugado el otro órgano de Estado como, dijéramos, el que pone orden al final? Constitucionalmente, cuando hay un conflicto entre poderes, terminas en la Corte Suprema de Justicia. ¿Crees que se ha jugado ese rol equilibrio al final? Yo creo que la Corte tiene muchos aciertos, como por ejemplo la habilitación de poner denuncias de habeas corpus de forma electrónica, cuando hubieron este montón de detenciones, cuando hizo un alto al doblado de muñecas, cuando se apeló a que se podía doblar muñecas, las decisiones alrededor de los varados SB, y existieron, hay decenas de decisiones de la Corte y que esto también se ha generado el choque de órganos constitucionales que no debería existir, porque es así como funciona tú no puedes estar de acuerdo con una sentencia, pero la tenés que aceptar. Yo lo que le apelo, digamos, al presidente Bukele es que recuerde que él tiene un llamado no solamente moral y constitucional, sino que un llamado a crear armonía, ¿verdad?, ser instrumento de la paz en el país. Y me parece que, con todo respeto, ¿verdad?, no lo ha estado cumpliendo, y puede tener resentimiento y enojo con gente que está en la Asamblea y que ha hecho mal, definitivamente, pero Michelle Obama en una ocasión dijo, ¿verdad?, "When they go low, we go high". Y esa es la invitación que yo le hago, ¿verdad?, que recobre la mística cuando inició su gobierno, que apele a la sabiduría de su papá, que tenía un programa muy bonito que a mí me encantaba verlo aclarando conceptos, y a veces lo veo todavía, me mandaba correos con don Armando, bien buena gente, educadísimo, siempre respondía. Y que
se visualice como el posible Mandela salvadoreño, de unificar, porque esto de constantes irrespetos, de señalamientos, de burlarse de cumplir la ley, como el tema del FODE, ¿verdad? Que ha habido tanto choque, no va a llevar al país a nada. Usted vea, ponga en Google, Foro Económico Mundial, índice de competitividad. Le va a salir un reporte que todos los años clasifican a unos 140 países. El Salvador está en los puestos más bajos en la capacidad de acuerdos a largo plazo. Veamos la capacidad crítica, el pilar número 6, evalúan 14 pilares. El 1, por ejemplo, en temas estructurales, 141 de 141, peor que cualquier país del mundo en temas de seguridad. Eso es lo que dice en el Foro Económico Mundial. En el tema educativo, las capacidades de pensamiento crítico de nuestra población, número 129 de 141. Ahí tiene usted la razón por la cual las notas salen tan elevadas cuando están pasando otras cosas. Pura perspectiva, pura percepción, pero eso es el mensaje, la única razón por la cual yo, digamos, me detengo en mi práctica privada y doy un paso adelante para hablar sobre el Estado de Derecho, que al fin y al cabo es como decimos en la International Bar Association. Protejamos el Estado de Derecho porque el Estado de Derecho nos protege. Y aquí, al ver, desde mi perspectiva, una ruptura del Estado de Derecho, tenemos una obligación, todos los abogados y abogadas, y todas las personas que tienen un contrato con quien sea, a decir, hey, respetemos las leyes, porque si no, el día de mañana no me van a cumplir mis contratos. Así de sencillo. Es la ley del más fuerte dejó de ser la ley del más fuerte cuando se creó la ley. La ley civil. Ahora, uno de los grandes problemas que ha tenido siempre es la eficacia de la norma, ¿verdad? Es decir, cuando tú incumplís un contrato, pues viene la parte coercitiva, o sea, hacerte cumplir con la ley. Ya no digamos en un funcionario que son los primeros o llamados a cumplir con esto. Los instrumentos de control que ha tenido la Asamblea Legislativa, Merlin, como son las interpelaciones, la creación de comisiones, ¿crees que han jugado ese rol de control? Yo, por los resultados a los que finalmente se ha llegado con las interpelaciones, pienso que al final el presidente tenía razón en decir que fue una pérdida de tiempo. O no se prepararon, o no revisaron cuál era el proceso correspondiente, porque ¿por qué se interpela a un director de la Policía Nacional Civil para que en un juzgado el juez diga no cumplió el procedimiento establecido y se cae el proceso? Entonces, ¿para qué? ¿Estamos realmente perdiendo el tiempo con eso? Yo le voy a decir, estuve pendiente de la que se hizo con el presidente de ANDA. Hace un año estábamos en aquella crisis del agua, ojalá que la gente no se le olviden esas cosas. Y se interpela al presidente de ANDA y en ese entonces la ministra de Salud. ¿Y para qué sirvió todo eso? Fue claro que había un problema y que existe todavía el problema. ¿Qué pasó después? Nada. Entonces, ¿para qué estamos interpelando funcionarios? Entonces, a mí realmente, y esa es una pregunta, Julio, que yo misma me hago. Bueno, ¿y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Porque la verdad es que seguir opinando, yo soy de las que opino, ¿verdad? Pero ciertamente no vamos a cambiar este país. Los llamados hacia el presidente los ha hecho muchísima gente, nacional e internacional. Pero yo creo que él tiene claramente su objetivo político. Y además todos los que podemos opinar de manera respetuosa, como lo hace Hernán y muchos, ¿verdad?, no nos escucha y nos anula. Entonces creo que aquí hay no sé realmente para qué han servido estos instrumentos. Con esos instrumentos llamados encuestas, ¿cuál es tu percepción de la próxima configuración de la Asamblea Legislativa? Bueno, tienen temas muy complicados, ¿verdad? Yo creo que para una democracia, ¿verdad? Aquí no es Estados Unidos, primero que nada, así que haya una mayoría absoluta de un solo partido, me parece que es un riesgo al Estado constitucional de derecho para que no exista un control
en la manera de cómo se van a nombrar jueces, fiscal, procurador y demás funcionarios de segundo grado. Entonces, pareciera que Pero antes no se han nombrado, pues. Bueno, pero no con 56 diputados. De un Siempre solo se han nombrado con 56. No, pero no un solo partido. Siempre ha habido acuerdos políticos, ¿verdad? Yo no sé si en la época de la planadora verde pasó eso, pero... No, nunca se ha tenido el control. Mayoría calificada en el país. Pero tu percepción como abogado, es decir, si hoy que este presidente no ha tenido la correlación de fuerza, porque tendrá a lo sumo 10 diputados, dijéramos, de Gana, que es el partido que lo lleva. El resultado que se obtenga hay que respetarlo, porque hay que respetar las reglas del juego. El Tribunal Supremo Electoral, eso es lo primero. Y si esa es la voluntad del pueblo, esa es la voluntad del pueblo, pero desde mi perspectiva es que el Estado de Derecho, pues, a mí me preocupa. Por ejemplo, el otro día vi en Facebook que hay elecciones del CNJ y toda esta cuestión, y vi un candidato que hasta le pregunté ahí en el Facebook que qué significaba que andaba media celeste, un pañuelo celeste y una corbata celeste. O sea, el juez, por ejemplo, tiene que ser independiente e imparcial. No puede ni siquiera asomarse medianamente que va a estar afiliado a un partido político, ¿verdad? Obviamente que si usted se pone unas medias celestes, lo hace de forma deliberada, no es que abrió el cajón de medias y se los puso. A mí me preocupa que después vayan jueces que ya no resuelvan conforme a derecho, sino que vayan a haber jueces que resuelvan con base a intereses políticos. Entonces, desde mi perspectiva, eso a mí me preocupa. Digamos que el Estado de Derecho... ¿No crees que la institucionalidad nuestra está lo suficiente para impedir cualquier abuso? Una fiscalía que es la garante de la legalidad de este país, que pueda poner paro a eso. Es que no, comunidad internacional. No habría un abuso en sí que 56 diputados de Nuevas Ideas nombren a las personas que quieran nombrar. Donde pudiera haber abuso es si nombran a personas que no tienen las cualidades para estar, como está sucediendo ahorita en el drama del BCE, que te dice el Tratado Internacional que tiene que haber una persona experta en finanzas, porque van a hablar a un banco, y nombran a una persona que pueda estar llena de buenas intenciones, de mucha experiencia, pero lastimosamente su currículum no es de un banquero, ¿verdad? Es de una persona que estudió diseño gráfico. Entonces no puede ser nombrado en un órgano internacional. ¿Verdad? Antes estaban otras personas, pero sí tenían un MBA de INCAE, por ejemplo. Pero ese ejemplo que pone, hermano, te dice, bueno, él no reúne el perfil ni el requisito. El que lo intente, eso es una decisión del Ejecutivo. Pero entonces, ¿por qué lo permite el órgano internacional? El órgano internacional no responde a una línea política, tiene las condiciones. Y si lo inscribe o le da la representación sin tener la acreditación, ¿no crees que también es cómplice entonces? No sé si ya está nombrado. Es que es un proceso. Creo que solamente ha sido como presentado, pero no ha quedado todavía acreditado. La misma pregunta, Merlin. ¿Cuál es tu percepción, tu olfato político, sobre todo en este tema de una tendencia de las encuestas, de que así como están las cosas, la intención del voto de la próximo 28 de febrero, 60% a Nuevas Ideas? Bueno, particularmente creo que esos números alegres que muchas veces se hacen en las encuestas o que se ¿no crees? O que se plasman de manera absoluta, ¿verdad? 67 de la población dice que va a votar por este partido y hacen las cuentas y salen X número de diputados. No creo eso, por una razón que usted creo que conoce muy bien. Nuestro sistema político, ¿verdad? Y yo estuve compitiendo y sé cómo funciona eso en territorio. ¿Quieres hablar? Residuos. Residuos, ¿verdad? Y obviamente también el trabajo territorial, ¿verdad? Si es la figura del presidente, todos estamos claros cómo funciona una elección. Pero cuando hablamos de diputados y de alcaldes, y esta parte es bien importante porque le damos mucha relevancia a la asamblea, pero el verdadero trabajo está en los gobiernos locales. Pero nadie le interesa. ¿Por qué? Porque eso no permite ni cambiar leyes ni establecer cambios en la Constitución. No me interesa resolverle el problema a la gente porque quien se lo resuelve es el gobierno local. Entonces yo, que he visto un poco cómo funciona, podría decirle que el trabajo territorial es otra historia.
Puedo ser una linda cara bonita e ir a mis programas de televisión y tener redes, y eso no me garantiza ser una diputada, aunque muchas le han tendido más a la estética que a la cabeza. Pero particularmente, otra de mis argumentos es el siguiente, y aquí me voy a permitir tocar brevemente la encuesta de la Francisco Gavidia. Entré, a propósito de venir a su programa, a revisar la encuesta. Y en la página hay una última filmina donde le permite hacer filtros y cruces de variables. Y hay un dato que a mí me pareció sumamente curioso. La estructura de las fueron 1.536 encuestas, ¿verdad? Y según lo explica la ficha, fueron encuestas que se hicieron a hogares. Dice, tocaron la puerta, entiendo, y ahí se hicieron. Cuando uno mira la estructura, la composición, se da cuenta que 25% de los encuestados eran amas de casa y el 34% eran empleados. Si yo soy ama de casa y he recibido 3 canastas solidarias, voy a estar en contra del presidente y de Nuevas Ideas. El sentido común me dice que no. De los agricultores que se encuestaron, solamente era 5%. A mí me hubiera gustado, ¿verdad? Según el censo económico, hay 325,000 pequeños productores en este país. Son una representación importante. Y yo estoy seguro que los lecheros, los productores de granos básicos, los ganaderos y demás están muy resentidos porque las compras se fueron a hacer a México y no se hicieron internamente. Entonces, ciertamente... ¿No crees tú en esa...? Ahora, en las encuestas, Julio, hay de todo. Sí, pero hay una tendencia. La hora en que hago la encuesta, a quién le encuesto, ¿verdad? Dígame en la ficha, ¿cuántos desempleados contestaron? Ninguno. Vaya a preguntarle a los desempleados que perdieron porque las empresas cerraron, si están tan contentos para seguir apoyando este gobierno. Entonces, ¿tienes tus reservas? Tengo mis reservas y de verdad, invito a la gente a que revise la ficha y la estructura de la encuesta. Finalmente, ya tengo 2 minutos, Germán. ¿Tú cómo ves ese planteamiento que ha hecho Merlin con relación a la interpretación que hacen las encuestas? No obstante que hay una tendencia, no solo en la encuesta de la Gavidia, en la encuesta de la UCA, que sigue reflejando, dijéramos, la aceptación del presidente y que el presidente es el que va empujando, dijéramos, ya tengo prácticamente 2 minutos para ya el cierre. No es mi experticia el área cuantitativa y la estructura de encuestas, pero respeto la opinión de la señora Merlin y bueno, creo que las personas tienen que votar definitivamente. Ojalá que la pandemia se mantenga más o menos bajo control para que la gente sienta confianza ir a votar y sobre todo que voten pensando en qué va a ser lo mejor para el país, tomando en cuenta la historia de nuestro país y cómo la acumulación de poder nunca genera algo bueno. En televisión, lo más duro es el tiempo. Gracias, de verdad, nos han ilustrado con sus opiniones, nos comprometemos al final de cada semana de programa hacer estos análisis de cómo están viendo los planteamientos programáticos de cada uno, cuál es la percepción que se ve en una nueva correlación de fuerzas. Pero será usted, amigo televidente, el que el próximo 28 de febrero tome la decisión de quiénes serán nuestros próximos representantes en la Asamblea Legislativa. Pasen buenas noches, un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.